Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Comenzamos la 86ª transmisión de Demoliendo Mitos de la Política. Qué difíciles los ordinales, la transmisión número 86 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo en una muy acalorada tarde por aquí, por Buenos Aires. En el día de hoy, en la transmisión de hoy, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, vamos a responder a una pregunta verdaderamente muy trascendente en lo concerniente a la guerra en Ucrania y a los conflictos geopolíticos en Eurasia y, por qué no, en el mundo. La pregunta, muy sencilla, ¿por qué Rusia no acelera la definición de la guerra? ¿Por qué Rusia no determina las medidas necesarias para comenzar con el final de este conflicto? Sí, efectivamente aparecen síntomas, aparecen evidencias de que podría concretizar una movida en este sentido, una acción en este sentido. Esa es la pregunta de análisis o la pregunta sobre la cual vamos a deliberar hoy. Y por cierto, como referencia, las conversaciones, las reflexiones vertidas hoy en esta transmisión en respuesta a esta pregunta comenzaron el otro día en una muy linda visita a nuestro amigo Guillermo Laferriere, quien pronto seguramente participará nuevamente en alguna de nuestras charlas aquí en el canal. Bueno, en una visita y en un encuentro con él comenzamos a deliberar sobre esto, de ahí que hoy queramos responder y presentar el intercambio de ideas de unos días atrás en esa charla. Naturalmente vamos a acompañar el análisis, vamos a concatenar el análisis con la información, como siempre. No solo vamos a presentar análisis, sino que también vamos a presentar la información de los principales hechos geopolíticos y geoeconómicos a escala global del día de hoy y del día de ayer. Después de la accidentada transmisión de ayer con una interrupción en la conexión a Internet, mil disculpas por eso, ¿no? Pero bueno, hoy sí vamos a poder presentar todo seguramente sin interrupciones. Así que comencemos con la información y con el análisis, pero antes, como siempre, los saluditos a quienes ya nos acompañan, a los demoledores y las demoledoras conectadas a lo largo y ancho del planeta Tierra. Ernesto Chiroldes desde La Habana, Cuba. Hola Ernesto. Alberto Stanislao Boverde desde Florida Oeste, provincia de Buenos Aires. Estrecho de Magallanes, José Pérez. Hola. Barcelona, Ismael Revilla. Hola. Ourense, Rogelio Fabián Muñiz. Cancún, México, Georgie Hameken, buenas. Ciudad de México, Neru, para Ciudad de México, naturalmente, el saludo también, como siempre, a nuestra querida Beatriz Pulido, quien nos acompaña desde la moderación. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué otro demoledor o demoledora por ahí? Graciela Dacuña, desde Iruña. Lanzarote, Canarias. Qué lindo Lanzarote, Canarias. Alguna vez he hecho un viaje para ir unas vacaciones. Hermoso lugar. Isidro Pérez, mil disculpas. Capitán Trueno por ahí, demoledor de siempre. Barcelona, España. JJGP desde Almería, ¿quién más? Lomas de Zamora, Buenos Aires, Graciela Dacuña, Uruguay. Bueno, ya gente desde todos los confines de la galaxia. Siempre hermoso, siempre nos congratula que nos acompañen por ahí. William Mora desde Bogotá, William Mora de Bogotá, Edwin Fernández, bueno, desde Alemania, Leonardo Espíndola. Bueno, gente desde todos lados, pero vamos a redondear los saluditos acá, así podemos comenzar con nuestro análisis y con nuestro reporte de lo sucedido en los últimos 2 días, en las últimas 24, 48 horas. Recordarán que en nuestra última transmisión presentamos efectivamente los ataques
masivos, ¿sí? Aéreos, presentamos los masivos ataques aéreos de Estados Unidos y de Reino Unido contra Yemen, con más de 100 misiles, 60 objetivos, 5 muertos y 6 heridos, bueno, contra los hutíes por el ataque de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, entre el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Bueno, toda la relación de ese conflicto con el conflicto en Gaza, eso presentamos ayer. Hoy vamos a comenzar desde el día siguiente a lo sucedido en Yemen. Vamos a comenzar con la visita de nada más y nada menos que Rishi Sunak, un viejo y no tan querido conocido de ustedes, a Kiev, por sorpresa, lo cual recordó muy rápidamente, sí, ahí, bueno, las adjetivaciones, las caracterizaciones de estos dos individuos, de estos dos personajes, determinenlas ustedes por ahí. Lo concreto, cuál aquí el reporte de la visita, Rishi Sunak visita Kiev y firma acuerdo de seguridad. Bueno, efectivamente, ese es el título de la noticia del día de ayer. Efectivamente, ayer viernes, por sorpresa, Rishi Sunak, que por cierto, no Richie, sino Rishi, ¿sí? Un nombre bastante extraño, parecido a Richie, pero su nombre real, Rishi. Bueno, por sorpresa, realizó un viaje a Kiev, desembarcó en Kiev y en conjunto con Zelensky, el presidente de Ucrania, presentaron oficialmente la firma o presentaron oficialmente un acuerdo de seguridad firmado por Ucrania y el Reino Unido. Realizaron el anuncio en conjunto de un acuerdo de seguridad. Bueno, esto inicialmente generó muchísimas eh, repercusiones porque de manera muy interesante, en principio no presentaron el contenido del acuerdo, presentaron básicamente en una conferencia de prensa en conjunto, realizaron el anuncio, ¿sí? Realizaron el anuncio en la conferencia, presentaron eh, los lineamientos generales, pero posteriormente no presentaron un documento con la letra chica, con el significado real. ¿Sí? Yo puedo realizar el anuncio de un acuerdo de seguridad aquí y ahora, pero sin un documento, con la explicación, con el detalle, con la descripción de ese acuerdo, bueno, entonces todo parece muy etéreo, en el aire de alguna manera. Y para colmo de males, en este anuncio, el bueno o no tan bueno de Rishi, em, en un momento realizó una referencia a un acuerdo de seguridad contra futuros ataques rusos. ¿Sí? Así lo presentó en inglés, un acuerdo de seguridad contra futuros ataques rusos. Esa afirmación, es esa la frase. Bueno, el traductor de esto al ucraniano realizó una traducción correspondiente, realizó la traducción literal de eso, acuerdo de seguridad contra futuros ataques rusos, y a partir de ahí comenzó mucho revuelo en el ámbito ruso parlante de alguna manera por el significado de estas palabras. ¿Qué connotaba un acuerdo de seguridad para futuros ataques? Porque, por cierto, Rusia comenzó pocas horas después otro ataque. Determinaba este acuerdo que ante el primer ataque futuro de Rusia, esa es la enunciación de Rishi Sunak en la conferencia de prensa, que inmediatamente Reino Unido habría de participar en el conflicto enfrentando a Rusia. Bueno, algo poco probable, no podría ayudar mucho Reino Unido con su situación militar actual, pero considerando la locura de los piratas por esos lados, ¿sí? De los piratas británicos en el gobierno de Reino Unido, bueno, uno
ya parece, uno parece curado de espanto con estos tipos, ¿no? Parece muy, muy paranoico. Entonces comenzaron, los rusos comenzaron a deliberar en los canales de Telegram, comenzaron las discusiones, incluso discusiones sobre la traducción al ruso y al ucraniano de esto de firmamos un acuerdo para que Reino Unido participe ante un futuro ataque ruso. Bueno, ¿cuál es el significado de este futuro ataque ruso? Un ataque ahora, un ataque eh, desde otro, un ataque futuro desde otro lugar, desde otro frente, un ataque futuro eh, el año próximo, un ataque futuro después de la terminación de la guerra. Bueno, muchísimas, muchísimas versiones, muchísimo y muchísimo, muchísima, ¿cómo llamarlo? No temor, naturalmente, porque Reino Unido de todas maneras ya participa en el conflicto y bueno, lo que puede, en lo que puede ayudar a Ucrania ayuda y mucho más no puede, pero aún así, con estos locos cualquier cosa posible. Bueno, hasta que bastantes horas más tarde, finalmente el propio gobierno de Ucrania presentó el documento del acuerdo, el documento concreto, escrito con la letra chica, con la descripción. Bueno, y básicamente generaron un acuerdo de seguridad en el cual, eh, supuestamente, en el cual Reino Unido respondería por la seguridad de Ucrania en el futuro una vez culminado el conflicto actual. Algo muy etéreo, algo muy eh, inasequible de algunas maneras, ¿no? En el futuro, una vez terminada la guerra en Ucrania, bueno, en un futuro, acuerdo, en un futuro orden securitario para Ucrania y para la región, entonces ahí sí Reino Unido participaría en apoyo a Ucrania o respondería por la seguridad de Ucrania, ¿no? Algo verdaderamente, sí, muy, muy, muy simbólico, una formalización tal vez de la situación actual y no más que eso, pero a la vez un anzuelo, ¿sí? Bueno, por cierto, esto obviamente generó calma, ¿no? Generó calma, porque si a partir de mañana comenzaba con el ataque incluso de la madrugada, de esta última madrugada, si comenzaba una participación directa de Reino Unido, inmediatamente Estados Unidos, bueno, el mundo en guerra de la noche a la mañana por estos locachos, bueno, generó calma en todo el mundo, naturalmente en Rusia también, pero más allá de esto, de este hecho en última, hasta cierto punto gracioso, ¿sí? Aunque no tan gracioso cuando uno recuerda que acá en juego aparece la vida de todos y todas, ¿no? En el mundo, porque un enfrentamiento directo entre Reino Unido y Rusia generaría el ingreso de Estados Unidos, después de China, bueno, guerra mundial total y posiblemente armas nucleares y adiós amigos, no solo allá, acá también, en todos lados. Bueno, gracioso lo del este ida y vuelta por una declaración. Pero bueno, más allá de esto, queridos demoledores y queridas demoledoras, este acuerdo de alguna manera representa un anzuelo, representa un acuerdo simbólico con el objetivo de conquistar las voluntades de los países europeos, conquistar las voluntades de el resto de los países de la OTAN, de Canadá, de Estados Unidos, también en cuanto a el compromiso o el fortalecimiento del compromiso de todos estos países con Ucrania en un momento en el cual a Ucrania la van abandonando cada vez más. ¿Sí? Recordemos el rechazo de los Estados Unidos a el envío de más dinero, de más armas, ese famoso proyecto o ese famoso pedido de Biden al Congreso estadounidense para el envío de otros 61.000 millones de dólares, otros porque ya despacharon más, oficialmente despacharon algo así como 70.000 millones de dólares, pero eso contabiliza solo una parte de los envíos y contabilizamos todo lo entregado a Ucrania, ya despacharon, desembolsaron más de 100.000 millones de dólares los estadounidenses. Bueno, Biden quería 61.000 millones de dólares más, el Congreso lo rechazó.
La ayuda de Europa, recuérdenlo también, demoledores y demoledoras, aparece bloqueada debido al bloqueo de Hungría, de Orbán, determinó el bloqueo de el envío de los 50.000 millones de euros propuestos por Ursula von der Leyen. Y bueno, Ucrania parece cada vez más sola. Ucrania parece librada a su suerte. En realidad, librada a su suerte y en parte librada a la suerte de Europa. Algo predicho en este canal años atrás, ahora, ya que la guerra casi con 2 años, nosotros en algún momento realizamos la predicción. Estados Unidos va a generar su negocio a través de Ucrania y cuando eso ya no genere más ganancias para Estados Unidos, va a abandonar a Ucrania y el muerto va a aparecer en manos de Europa. Las consecuencias van a aparecer en manos de Europa. Esa es la situación actual, pero ahora ni Europa quiere ayudar a Ucrania. Entonces, bueno, con esto Sunak, ¿qué quiere? Quiere reactivar ese apoyo, de alguna manera generar otras visitas nuevamente de líderes de la OTAN, de líderes europeos, de líderes norteamericanos, ¿no? De Canadá, de Estados Unidos, y bueno, de alguna manera una escalada de apoyos, ¿sí? Ya hecha este acuerdo, ahora otro acuerdo con otro país, más allá de lo vacuo de alguna manera, más allá de lo formal de este acuerdo entre Reino Unido y Ucrania, lo cual verdaderamente no determina nada nuevo. Sí, pero bueno, esa es la primera noticia importante del día de ayer, nada más y nada menos. ¿Cuál es la otra noticia importante del día de ayer? Bueno, un nuevo ataque ruso, el cual efectivamente no generó una participación o una eh, introducción de Reino Unido en el conflicto, por cierto. Un nuevo ataque ruso, uno más, supuestamente en más o menos eh, eh, cuando comenzó, la guerra comenzó hace casi 2 años, bueno, más o menos al mes de guerra, yo recuerdo los titulares de todos los medios occidentales, de los grandes medios supuestamente serios. Los misiles de Rusia parecen extintos, Rusia carece de misiles para más de 3 días. Bueno, 2 años después, Rusia está despachando 100 misiles de crucero, más otro tanto de quinzales, más centenas de drones, ¿sí? De drones con una autonomía prácticamente equivalente a la de un misil crucero de mediano alcance, eh, cada 5 días más o menos. Un ataque tras otro, tras otro, tras otro. Y en el día de ayer, una vez más, Rusia realizó un masivo ataque aéreo, una vez más con misiles de crucero y algunos quinzales a múltiples lugares. Ivano-Frankivsk, uno de ellos. Por el momento prácticamente no aparecieron imágenes de los blancos alcanzados. Recuerden que en la última, no, esto no, que en el último ataque, las pocas personas con la publicación de videos caseros grabados con sus teléfonos celulares, bueno, en muchos casos directamente debieron responder ante las autoridades, a veces apresados directamente, encarcelados, debieron presentar disculpas públicas, las propias autoridades de los servicios de inteligencia ucranianos públicamente presentaron amenazas y recordaron que la filmación de el funcionamiento de los sistemas de defensa, o quizás mejor el desfuncionamiento de los sistemas de defensa, representaba un delito castigado por la ley, etcétera, etcétera. Claro, la gente ahora con mucho miedo a la publicación de cualquier cosa, pero confirmados ya por los propios medios ucranianos ataques en, una vez más, Ivano-Frankovsk, estos de por aquí, ¿sí? Ivano-Frankovsk o Frankivsk, estos nombres rusos a veces bien difíciles. Bueno, naturalmente explosiones también en Kiev, nada más y nada menos. Por aquí, explosiones en Kiev. ¿Dónde más? En Kharkov también, varias explosiones en Kharkov.
una vez más, quizás en alguna de ellas sí con videos. Puede que sí, esta una de ellas, esta un hotel, si no recuerdo mal. Uno de estos, ahí el hotel, completamente destruido. La disputa mediática en cuanto a los hoteles em, responde a el hecho de que los hoteles, en términos teóricos, en términos abstractos, representan infraestructura civil o representan un objetivo civil, pero claro, si en los hoteles pernoctan mercenarios y oficiales, bueno, entonces no. Eh, por eso los ucranianos a estos ataques los presentan como, un ataque a un hotel, claro, como si en ese hotel turistas o pasantes o trabajadores de paso en viajes de negocios, no, básicamente mercenarios. Por eso los ataques específicos a esos hoteles. Kharkov, entonces, aquí un hotel destruido. No recuerdo si alguno. No. No más imágenes. Esa es una de las pocas imágenes. Bueno, Vilji Kolodias con FAF. Esto quizás más atribuible a los ataques en el frente, no a los ataques en profundidad con misiles de crucero, pero sí muchas otras ciudades, como por ejemplo Kremenchuk. Aquí tampoco imágenes, lamentablemente. Kremenchuk, Kropivinsky, esto si no recuerdo. Kropivnitsky. Mil disculpas si entre los demoledores y las demoledoras algún hablante del ruso debe generar una risa. Mis patéticos intentos de pronunciación del ruso deben generar risa, pero bueno, muy difíciles a veces los nombres. Bueno, acá Dnipro también, cerca del aeropuerto, según los reportes, otro de los objetivos. Chirnigov también y Krapirnitsky. ¿Sí? Bueno, todo el territorio ucraniano, una vez más, bajo el ataque de misiles rusos desde la última semana de diciembre hasta ahora, 13 días, sí, más o menos 3 semanas, uno por semana. Aparentemente en esta oportunidad, una vez más, alrededor de 100 misiles y varios quinzales, otra vez varios quinzales, con lo cual el quinzal, eh, sí, esta guerra comenzó con el quinzal como una amenaza militar rusa, experimental, no confirmada, casi mítica, ¿no? Como, Rusia generó misiles eh, hipersónicos con capacidades espectaculares, bueno, pero claro, casi como algo mítico, como algo no confirmado. Bueno, hoy día despachan ataques de 10 quinzales, así como si nada. Hoy día ya participan en la guerra como una herramienta más, ¿sí? Así que, bueno, probada la de mítico poco, los quinzales, bien reales y en uso, y efectivamente no derribables, ininterceptables, si esa es una palabra existente. Bueno, esa la segunda gran noticia o la segunda noticia importante del día y una noticia más, quizás menos relevante en cuanto a la geopolítica, pero sí, sin dudas, una noticia lamentable, la muerte de Gonzalo Lira. Gonzalo Lira, un ciudadano chileno-estadounidense, un ciudadano con ambas ciudadanías, un bloguero prorruso residente en Ucrania, el cual comenzó a realizar publicaciones críticas en el inicio de la guerra desde Ucrania, ¿sí? Lo cual determinó su encarcelamiento. eh, y bueno, poco tiempo después, bueno, su encarcelamiento naturalmente generó muchas repercusiones porque, claro, los servicios de inteligencia realizaban el encarcelamiento de un ciudadano estadounidense, ¿sí? Por lo general, Estados Unidos, de alguna manera, responde por
la situación de sus ciudadanos en todo el mundo. Pero claro, como acá patrocina la guerra, entonces a este muchacho, a este señor, está la carta supuestamente escrita poco antes de su muerte, difundida por las autoridades, perdón, las autoridades ucranianas. Bueno, después de su encarcelamiento y de muchas repercusiones por ese encarcelamiento, incluso la denuncia de torturas, de maltratos, bueno, finalmente Ucrania determinó su liberación a la espera del juicio por sus delitos, ¿sí? Los delitos de la publicación de artículos críticos en su blog, de artículos críticos prorrusos o artículos críticos contra el gobierno ucraniano. Bueno, eso representa eso representa un delito. Discutible, la, la situación discutible si en un país en guerra una opinión crítica representa un delito o no. En términos, en el marco de la paz, en términos generales, naturalmente no. Una opinión crítica de un gobierno o incluso de la política de un Estado de ninguna manera representa un delito, y si efectivamente la ley establece que eso representa un delito, entonces sencillamente aparecemos en una dictadura, ¿sí? En un régimen político autocrático. Bueno, en el contexto de una guerra, ahí ya comienza otra discusión, porque en un país en guerra, bueno, el espacio informativo eh, representa una de las dimensiones de batalla. Pero bueno, más allá de esto, condenable naturalmente su encarcelamiento y mucho más aún los maltratos sufridos, las torturas y posteriormente su liberación, la cual también generó mucha repercusión porque comenzaron las elucubraciones respecto al porqué de su liberación. Eh, Él, Gonzalo Lira, una vez liberado, estaba consciente de que debía abandonar Ucrania inmediatamente porque eh, la vuelta a la cárcel connotaría para él sencillamente la muerte, algo finalmente confirmado, con lo cual comenzó a bueno, realizar intentos de salida del país. Recordemos que el país aparece eh, bloqueado de alguna manera, tanto para los varones ucranianos como naturalmente también para un extranjero a la espera de su juicio. Bueno, y en el último de sus posteos, la última de sus publicaciones, antes de su reencarcelamiento, él aparecía cerca de la frontera con Hungría, ¿sí? Si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre bueno, en algún lugar, perdón, esta es la frontera con Bielorrusia, aquí la frontera con Hungría, no recuerdo mal el nombre del pueblito, pero bueno, determinó Gonzalo que con su auto o con su bicicleta, tampoco lo recuerdo bien, mil disculpas, bueno, abandonaría el país a través de un cruce eh, irregular de la frontera, y en ese momento los servicios de inteligencia y las autoridades ucranianas realizaron la captura y su reencarcelamiento. Desde entonces prácticamente las noticias sobre él desaparecieron. Sí, desaparecieron las noticias sobre Gonzalo Lira, más allá de algún eventual contacto en el cual él aparecía cada vez más deteriorado, en el cual, bueno, presentaba síntomas de maltratos, incluso de torturas. El propio periodista estadounidense Tucker Carlson hace ya algún tiempo realizó un programa dedicado a su caso, ¿sí? Recordemos, Tucker Carlson, uno de los periodistas
más famosos del mundo, hasta hace poco uno de los presentadores estrellas de la Fox, ahora con un programa eh, en Twitter. Bueno, en ese programa realizó una charla, ¿sí? Realizó una entrevista con el papá de Gonzalo. Bueno, y el papá presentaba la misma situación, el hecho de que Estados Unidos había abandonado a Gonzalo Lira y que, bueno, él aparecía, su hijo aparecía de camino a la muerte. Bueno, y la confirmación del día de hoy, lamentable, respecto a su muerte, con un eh, sí, una nota escrita por Gonzalo, supuestamente, eh, en la cual, bueno, presenta su situación médica y el hecho de que supuestamente pronto realizarían una intervención por una neumonía aguda y un edema en los pulmones y según las autoridades ucranianas, esto determinó su muerte. Bueno, como repercusión, como repercusión de esto y como una demostración de lo importante, de la importancia política de este caso y de lo que ya connotaba el caso en el mundo y en particular en Estados Unidos, ¿no? Por el abandono de los Estados Unidos de uno de sus ciudadanos a las manos, a las garras de los servicios de inteligencia ucranianos y bueno, todo lo esperable dentro de ese contexto. Bueno, el propio hijo de Donald Trump, Trump Jr., Trump hijo, bueno, el día de hoy realizó una publicación en Twitter o en X, yo lo voy a llamar Twitter por el resto de mi vida. Así que una publicación con el siguiente texto. Así que ahora estamos permitiendo que los beneficiarios de la asistencia social en el extranjero, como Zelensky, asesinen a nuestros ciudadanos y a nuestros periodistas. Bueno, así que ahora permitimos que los beneficiarios extranjeros como Zelensky de la asistencia social estadounidense asesinen a nuestros ciudadanos y periodistas estadounidenses. Esperaría la furia de nuestros medios, pero sé que no sucederá. ¿Sí? Bueno, esa es la repercusión del caso de la muerte de este muchacho, de este señor Gonzalo Lira en Ucrania. Y más allá de sus opiniones, sus publicaciones, su posicionamiento a favor de Rusia o a favor de Ucrania, bueno, condenable el encarcelamiento y mucho más condenable su muerte, su asesinato. ¿Sí? Así que esa otra de las noticias del día. Sí, una muerte más en este maldito conflicto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por cierto, sobre esto, y quizás una como nota al pie antes de comenzar con el análisis. ¿Por qué la liberación de Gonzalo Lira, más o menos a mediados de julio, si no recuerdo mal, el encarcelamiento inicial en abril del año pasado, unos meses después liberado a la espera del juicio? ¿Por qué esto de la liberación y de alguna manera convalidar un intento de escape para su recaptura posterior? Bueno, para mí, mi interpretación, básicamente los servicios de inteligencia lo categorizaron como un espía ruso, lo categorizaron como a un espía al servicio de Rusia. Por eso su liberación, con el objetivo de monitorizarlo, ¿sí? De acompañarlo con vigilancia, monitorizarlo permanentemente para que cuando él estableciera contacto con Rusia o estableciera contacto con colaboradores ucranianos de Rusia como supuesto agente secreto ruso, bueno, para ahí poder acometer contra esa estructura de espionaje dentro de Ucrania. Esa es la razón de la liberación. El liberado lo monitorizan y lo monitorizan a la espera de
que restableciera el vínculo con el espionaje ruso. Claro, este muchacho podía parecer ideológicamente o incluso editorialmente en términos periodísticos podía parecer cerca de Rusia, pero no respondía al espionaje ruso, no representaba un espía ruso, sino un periodista. Bueno, no pudo restablecer ningún vínculo de ningún tipo, no estableció vínculo con los servicios de inteligencia rusos, ni mucho menos. Bueno, y en ese momento, cuando abandonaba el país, ahí lo recogieron, ahí determinaron, este muchacho no nos puede ayudar en nada, así que, ¡pum!, adiós amigos. Esa es mi lectura del caso de Gonzalo Lira. Bueno, esos los tres hechos más importantes de las últimas 28, 48 horas, demoledores y demoledoras. Una vez más, la visita de Rishi Sunak a Kiev y la firma de este acuerdo de seguridad, más simbólico que otra cosa. El ataque ruso, tercero en 3 semanas a lo largo de todo el territorio. Y en tercer lugar, la muerte eh, de Gonzalo Lira. ¿Sí? Podemos entonces comenzar con el tema principal, la pregunta disparadora de la transmisión de hoy. Podemos comenzar con el análisis duro y puro sobre el porqué del retraso duro respecto eh, el retraso duro, cualquier cosa. Bueno, el porqué del retraso ruso ante la posibilidad de la finalización de la guerra. ¿Por qué Rusia retrasa la definición de la guerra? ¿Por qué Rusia no acelera? Esa la pregunta, incluso en muchos medios occidentales, de manera tendenciosa y malintencionada, presentan esto eh, como el fracaso de la contraofensiva invernal rusa. Algunos analistas prorrusos también aparecen preocupados por esto. ¿Por qué la ofensiva invernal rusa no realiza avances? Presenciamos un fracaso. No solamente medios occidentales en su propaganda constante están presentando esto, sino que también algunos analistas prorrusos un poco más ingenuos o desconocedores quizás del tema. Bueno, esta última pregunta, ¿sí? Esta última pregunta de ¿fracasó la contraofensiva invernal rusa? Bueno, representa una estupidez. En primer lugar, porque, eh, mm, primero, eh, el invierno recién comienza, número uno. Segundo, Rusia no comenzó una contraofensiva en profundidad. Rusia comenzó una contraofensiva a lo largo de todo el frente, pero con objetivos locales. ¿Sí? Comenzó una contraofensiva local. Y en términos locales, Rusia presenta avances cotidianos prácticamente, pero en términos locales. ¿Sí? Como no realiza una contraofensiva en profundidad, los avances aparecen en lo local. Los avances aparecen en pequeños avances cotidianos porque ese es el objetivo. Cuarta respuesta, desde lo militar a esta pregunta sobre la contraofensiva. Ya vamos a responder a esta pregunta para después sí comenzar con la pregunta legítima, no esta malintencionada de el fracaso de la contraofensiva invernal rusa, una pregunta tontona, sino que vamos a responder ahora mismo también a la pregunta legítima e inteligente de un análisis serio del conflicto respecto al porqué de no acelerar de Rusia, que es otra cosa, una cosa el fracaso y otra cosa por qué no acelera. ¿Sí? Bueno, otra respecto a esto del fracaso, esta pavada, bueno, en última instancia, en última instancia, si Rusia quisiese
estos avances locales en esta contraofensiva local más rápido, bueno, debería entonces canalizar más recursos a esto y por sobre todas las cosas más soldados, y eso naturalmente estaría acompañado por más bajas, por más muertos, y Rusia en este momento no quiere eso. ¿Para qué? Si la situación de Ucrania parece cada vez peor, ¿para qué más muertos? ¿Para qué más vehículos blindados? ¿Para qué más recursos si nosotros así ya generamos nuestros objetivos locales paulatinamente en una ofensiva con objetivos locales? Mientras además Rusia acompaña esto con ataques aéreos en profundidad, 3 en las 3 semanas. Esa es la respuesta a esta segunda pregunta derivada de, una vez más, la pregunta principal, y esta sí, una pregunta legítima, no la pavada de Rusia fracasó en la contraofensiva de invernal, es una tontería. ¿Cuál la pregunta, una vez más, seria? El por qué no acelera Rusia, ¿sí? ¿Por qué no acelera Rusia en sus avances en este conflicto, en la resolución de este conflicto, si efectivamente aparecen síntomas evidentes, claros, de un deterioro ucraniano muy profundo e incluso de, por momentos, un colapso inminente, ¿sí? En términos militares, tal vez, el momento para el pie en el acelerador, ¿sí? En términos militares. En este momento, en términos militares, Rusia debería acelerar la definición del conflicto. ¿Por qué? Por todos estos síntomas, síntomas ligados a el desgaste de las tropas, algo visible en la falta de tropas frescas, en las dificultades de reclutamiento, en el reclutamiento forzoso, algo visible también en la falta de defensas antiaéreas frente a los ataques rusos, algo visible también en eh, la falta de municiones, de algo visible también en la reserva de los pocos vehículos blindados y tanques cedidos por Occidente. Bueno, no los despachan al frente a menos que aparezca una necesidad imperiosa. Ejemplo, los famosos Abrams. Sí, bueno, todos estos síntomas determinan que en términos militares, este representaría el momento justo para que Rusia acelerase. Bueno, entonces, ¿por qué no acelera? Bueno, ¿por qué no acelera? Por cuestiones políticas, ¿sí? Por una lectura política de Putin, naturalmente, y de sus asesores de este conflicto. Rusia no acelera por razones políticas. ¿Y cuáles las razones políticas, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras? Bueno, sencillamente el hecho de que este conflicto, lo remachamos una vez más, no representa un conflicto entre Rusia y Ucrania. Este conflicto representa un conflicto entre Rusia y la OTAN, incluidos los Estados Unidos. ¿Sí? Como muestra de esto, vamos a retroceder en el mapa. Bueno, ya demasiado. ¿Sí? Un conflicto entre Rusia y la OTAN. ¿Sí? Por ende, la definición la, del conflicto en Ucrania en términos territoriales, en lo que Rusia podría conquistar militarmente de Ucrania, aparece en un segundo plano. ¿Sí? Representa un factor secundario con respecto a la resolución del gran conflicto. ¿Cuál es el gran conflicto? La relación entre Rusia y Estados Unidos, la relación entre Rusia y la OTAN. ¿Me acompañan hasta acá con la reflexión, demoledores y demoledoras? ¿Sí? Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué esta idea, esto de que la resolución territorial de la guerra en Ucrania casi que aparece
irrelevante para Rusia? Porque si efectivamente Rusia determinase mañana mismo el conflicto y conquistase una victoria, ¿qué escenarios políticos aparecerían para Rusia? Bueno, claro, ahí podríamos responder, bueno, según qué tipo de victoria, según cuánto territorio tomado de Ucrania. Comencemos con una hipótesis, una proyección, un escenario muy moderado, ¿sí? Victoria rusa y a partir de esta victoria, incorporación de todos los territorios ya tomados por Rusia. Claro, muy bien, ningún problema con esto. Pero si del lado de enfrente aparece una Ucrania derrotada, pero resentida, incluida en la OTAN, no neutral, y a la espera de una nueva guerra, entonces para Rusia esta guerra representa lo mismo que nada, la guerra en vano. En términos políticos aparece en el mismo lugar en el cual aparecía antes del inicio de la guerra en febrero del 22. ¿Sí? Así que solución insatisfactoria para Rusia. Incluso con la neutralidad de Ucrania, ¿sí? Esto para Rusia y aquí una Ucrania neutral en términos formales frente a la OTAN. Pero claro, una cosa la neutralidad en términos formales, pero si este territorio aparece subordinado y ligado a la OTAN y la OTAN todavía quiere un avance hacia Rusia, como lo quiso hasta el inicio de la guerra, entonces, aún con una neutralidad ficticia de Ucrania, comenzaría de aquí a poco un nuevo intento de avance de Estados Unidos hacia el este a través de la OTAN y un nuevo conflicto de la OTAN y Rusia a través de Ucrania. Segundo escenario. ¿Sí? ¿Me acompañan hasta acá, demoledores y demoledoras? Estoy presentando escenarios posibles. ¿Sí? Escenarios posibles tras una victoria militar rusa. ¿Sí? Presentemos ahora un escenario aún más positivo en términos territoriales para Rusia. Bueno, no solamente tomados por Rusia todos estos territorios, sino incluso todos los territorios hasta el Dnieper y aún, más aún, Odessa. Pero el resto de Ucrania, una vez más, a la espera de una nueva guerra. ¿En qué situación aparece Rusia? Bueno, sí, aparece un poco más segura que antes del inicio de la guerra por la existencia de un colchón de defensa, ¿sí? De un corredor de defensa eh, para, por ejemplo, el caso de ataques con misiles eh, frente a un nuevo conflicto a través de Ucrania, pero no mucho más de eso, ¿sí? Aquí podríamos generar una línea de división, aquí Rusia, aquí Bielorrusia, parte del colchón de defensa, ¿sí? De este colchón defensivo de Rusia, y después la toma de esto así. Bueno, aquí todo esto, un colchón de defensa nuevo frente a la posibilidad de ataques, pero no mucho más que esos territorios. Con lo cual, para Rusia, una vez más, casi la misma situación que antes. Nuevo escenario aún más positivo para Rusia en términos territoriales. ¿Qué tal si Rusia conquista a través de la capitulación de eh, Kiev, la capitulación de Ucrania? Bueno, todos los territorios ucranianos rusoparlantes, ¿sí? El mundo ruso, ¿sí? Este Ruski algo lo llaman,
algo mencionado por Putin en su última intervención frente a militares de alto rango. Recuerdan, lo presentamos aquí, ese video en el cual deliberaba sobre eh, los territorios restantes, los territorios no rusoparlantes de Rusia y antiguamente pertenecientes a Polonia, a Hungría, incluso a Rumania. Bueno, ¿qué tal si entonces Rusia conquista a través de la guerra todo lo actual, una vez más, Odessa, todos los territorios hasta el río Dnieper, muy bien, e incluso más? Podemos determinar una línea más o menos por aquí, ¿sí? Con la totalidad de Kharkov y otros territorios por aquí con rusoparlantes, con parte de lo que llaman el mundo cultural ruso. Bueno, del otro lado va a aparecer una Ucrania ultra enemistada con Rusia, con un odio, una animadversión total y absoluta, con ultranacionalistas, y recuerden que en el caso de Ucrania los ultranacionalistas presentan la Z en lugar de la C, ¿no? Ultranazi, lo llamarían en España, ultranacionalistas, ¿sí? No por nada llaman a sus unidades de ataques Sturm, Gewehr, o sí, bueno, con los nombres de las unidades de ataques de las brigadas y las compañías nazis, directamente, sin disimulos y los símbolos nazis tatuados en todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, un colchón mayor, pero aquí un estado enemigo a la espera de un nuevo ataque. Incluso quizás un estado enemigo formalmente neutral. Sí, formalmente neutral. Pero si Estados Unidos quiere otra vez quiere y va a comenzar en este contexto otra vez con el avance hacia el oeste, va a capitalizar esa situación para, una vez más, tarde o temprano, una vez recompuestas las Fuerzas Armadas ucranianas, su economía, su sociedad, su liderazgo político, otra vez guerra con Ucrania. Último escenario dentro de una conquista, una victoria militar inmediata, la toma de toda Ucrania. De repente, toda Ucrania parte de Rusia. Para muchos, bueno, listo, resuelto el problema. No, ¿qué resuelto el problema? La mitad de Ucrania, antirrusa, ultranacionalista, enemistada a muerte con Rusia y patrocinada por Estados Unidos y por Europa también, aparece dentro de Rusia ahora, aparece adentro, el enemigo aparece adentro, con lo cual comenzarían actos de terrorismo, actos de una resistencia ultranacionalista ucraniana dentro del territorio ruso y ya no solo en esta región, porque una vez convertidos en ciudadanos rusos pueden recorrer el territorio y perpetrar atentados en cualquier lugar de, eh, de Rusia, con lo cual aparecería una situación peor, presentarían al enemigo adentro, ¿sí? En el propio cuerpo social ruso, por llamarlo de una manera. Entonces, todas estas resoluciones, así, militares, al conflicto a la guerra en Ucrania, limitadas solo a Ucrania, para Rusia en este momento aparecen insatisfactorias, aparecen insuficientes. ¿Por qué? Una vez más, porque el problema no responde a Ucrania, sino que responde a la relación de Rusia con la OTAN. Entonces, por esta razón, Putin no quiere esta resolución rápida, supuestamente beneficiosa, una victoria militar. Putin quiere esto y la resolución de esto, de la relación con la OTAN, en primer lugar con Europa y en segundo lugar con los Estados Unidos. Por eso, esta guerra no va a presentar una resolución
hasta la reconfiguración de la relación de Rusia con Europa y con Estados Unidos. Es el objetivo de Putin y en ese contexto, en la búsqueda de ese objetivo, acelerar una victoria militar acá en este momento carece de sentido. Y de hecho, retrasarla genera más sentido que acelerarla. ¿Por qué? Bueno, porque en esta relación aparecen varios factores en juego. ¿Me acompañan hasta acá, demoledores, o presento algo, quizás estoy presentando demasiados conceptos muy rápido? eh, o quizás cometo un error yo en mi pedagogía presentándolos, así que quizás me abandonaron y yo presentando cualquier cosa. ¿Me acompañan hasta acá, demoledores? ¿Puedo el próximo paso de análisis o quieren que retroceda y presente de nuevo más o menos las ideas? ¿Sí? Bueno, ok, adelante, bien, 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 bien. Perdón por estas pausas, pero esa es mi deformación profesional como profesor universitario. Yo nunca quiero que mis estudiantes en algún momento abandonen una explicación y que entonces perdidos, no, la idea, aun cuando a veces te acompañan algunos, otros te abandonan y esa nunca es la idea de que todos podamos generar conocimiento entre todos, así que si algo no he entendido, lo presento de nuevo, el error mío por presentarlo mal, si algo no he entendido. Por eso estas pausas permanentes. Perdón, demoledores y demoledoras, si realizo demasiadas interrupciones. Pero bueno, ¿cuáles entonces los factores fundamentales, los factores definitorios de esta relación entre Europa, Estados Unidos y Rusia en este momento? Bueno, uno de los factores en este momento, sin dudas, aparece ligado a lo militar y aparece ligado a esto, a la situación actual en Ucrania. Para Rusia, en este momento, generar desgaste militar en Ucrania y en Europa, como así también en Estados Unidos, aparece más beneficioso que el cierre de la guerra en Ucrania y una victoria militar. Rusia ahora no está generando una debacle militar únicamente en Ucrania. Rusia está generando el vaciamiento de los arsenales de Europa, como así también de Estados Unidos. Rusia está generando más munición que Estados Unidos y que Europa en su conjunto, en cuanto a los proyectiles de 155 milímetros, por ejemplo. La industria armamentística rusa aparece en este momento en auge frente a los problemas tanto en Europa como en Estados Unidos. El reclutamiento ruso aparece en aumento frente a los problemas de reclutamiento en estos otros dos países,
Bueno, una vez más un corte en la conexión, pero ahora nosotros conectados nuevamente con mi teléfono celular. Sí, efectivamente, Kevin. ¿Cuánto tiempo? Perdón, yo enganchado, yo presenté un ratito más la segunda idea. ¿Por dónde aparecíamos, demoledores y demoledoras? Ayúdenme con el momento de la interrupción porque no puedo determinar si abandoné la conexión un montón de tiempo o solamente unos segunditos. Ayúdenme, por favor, con eso, queridos demoledores y demoledoras. Ay. Ah, bien, perfecto. Un ratito no me preguntaba si te seguíamos. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, perdón, demoledores y demoledoras. Esto es una cuestión, evidentemente, de la conexión a Internet en toda esta área. Ayer lo mismo, cortes intermitentes cada tanto. Después restablecen la conexión, pero cada tanto estos cortes y bueno, para nosotros bastante molesto. Pero bueno, una vez más, los factores políticos determinantes para la decisión de Putin de, en este momento, retrasar la definición militar. O dicho de otra manera, ¿qué factores en este momento determinan la relación entre Rusia y Estados Unidos y Rusia y Europa? Bueno, eh, en primer lugar, lo militar, sin lugar a dudas, y lo militar ligado a la guerra en Ucrania, ¿sí? Un ejemplo de esto. Rusia, en este momento, con la guerra en Ucrania, no está generando únicamente el desgaste de las Fuerzas Armadas ucranianas, también está generando el vaciamiento de los arsenales europeos, como así también el vaciamiento de los arsenales estadounidenses. ¿Sí? Bien, una vez más, ¿qué otro elemento militar aparece aquí? Bueno, Rusia a partir de esta guerra está presentando un desarrollo de su complejo militar industrial, tanto en la capacidad de producción masiva de armamentos, como por ejemplo proyectiles de 155 milímetros, como en la capacidad de desarrollo de tecnologías novedosas, como por ejemplo los drones, la guerra electrónica. Bueno, en términos militares, Rusia ahora presenta un desarrollo técnico, militar, económico muy acelerado, no solamente frente a Ucrania, sino también frente a Europa y a Estados Unidos. Por ende, en términos militares, el fin del conflicto no ayudaría a Rusia. ¿Sí? Tercer elemento militar en la relación entre estos dos. Estamos realizando un análisis de qué elementos militares ligados a la guerra en Ucrania generan cambios en esta relación, en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Tercer elemento fundamental, Rusia está conglomerando cada vez más fuerzas cada vez más efectivos en sus fuerzas armadas. Según las propias declaraciones de los funcionarios rusos, desde el inicio de la guerra, por lo menos más de 450.000 soldados adicionales, más esos 300.000 soldados también de esa movilización de reservistas parcial decretada, si no recuerdo mal, en septiembre del año pasado. Bueno, aumento del reclutamiento. En Ucrania, muchísimos problemas, pero no solo en Ucrania, demoledores y demoledoras. En Estados Unidos, muchísimos problemas de reclutamiento también. Y quien recorra las calles de Europa, o las de Berlín más concretamente, va a presenciar la existencia de una infinidad de afiches en las calles llamando a participar en las Fuerzas Armadas alemanas, ¿sí? Con la oferta de trabajos, de posibilidades de desarrollo, esos pósters, esos afiches, esas publicidades, esas pancartas con soldados y las leyendas, ven a defender tu país, haz una carrera, sé exitoso. Bueno, Berlín empapelada con esos panfletos, con esa publicidad. ¿Por qué? Por los problemas de reclutamiento en las fuerzas armadas alemanas en este caso, pero en el resto de Europa lo mismo, ¿sí? Problemas de reclutamiento y Rusia cada vez con
más efectivos e incluso con más mercenarios también, ¿sí? Con lo cual, en términos militares, ahora la guerra en Ucrania está generando una situación beneficiosa para Rusia con respecto a la situación militar de Estados Unidos y de Europa, no ya solo a la de Ucrania, a la de Estados Unidos y Europa. Por eso, en este sentido, no quiere Rusia, no quiere Putin acelerar los tiempos, ¿sí? de a poquito, pasito a pasito, y mientras tanto, todos estos beneficios militares respecto al conflicto de fondo. Pero cuidado porque no solamente aparecen en esta situación beneficiosa en lo militar, sino incluso también en lo político. ¿Por qué? ¿Qué otro elemento puede generar un cambio en la relación entre Rusia y Estados Unidos, e incluso entre Rusia y Europa? Básicamente un cambio político acá, un cambio político en Estados Unidos. ¿Y cuál es el cambio político a la vista? Sí, señores, sí, demoledores y demoledoras, la llegada de un tal Donald a la Casa Blanca, la llegada de Trump, que Biden y el grupo de halcones detrás de él, antirrusos, abandonen el aparato estatal, no el aparato estatal, el liderazgo político en el gobierno. El aparato estatal no lo abandonan nunca porque aparecen metidos ahí como sanguijuelas chupando bueno, de los impuestos, no solamente de los contribuyentes estadounidenses, sino de toda la plata robada, de todo el dinero robado a todo el mundo, incluido, por ejemplo, mi querido país, desembolsando pagos de la deuda eternamente, y esa plata, obviamente, a los Estados Unidos. Bueno, eh, Trump al gobierno. Y de repente, esta relación, en lugar de una relación negativa, una relación positiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de acelerar esto? De acelerar Ucrania militarmente. Si en términos militares la guerra genera una mejor posición de Rusia frente a Estados Unidos y a Europa, en términos económicos en gran medida también, y en términos políticos, mejor la espera y la eventual llegada de Trump, quien naturalmente comenzaría un conflicto con China, cuidado, porque Trump en términos de relaciones internacionales o relaciones exteriores con Rusia, sí, claro, ahí el pacifismo no quiere la tercera guerra mundial y con toda razón. Ahora, esos esfuerzos Trump los quiere contra China, así que va a comenzar otro conflicto, pero para Rusia mucho más negocio la espera que una victoria militar en Ucrania. Así que esas las razones, queridos demoledores y queridas demoledoras, de el retraso de la definición de la guerra por parte de Rusia. Razones políticas por la geopolítica global, ¿sí? No razones militares. Militarmente, este es el momento para la patita sobre el acelerador, para acelerar militarmente desde Rusia, pero políticamente no. Y esa es la lectura de Putin, esa es la lectura de Putin 100% seguro, ¿sí? Carlos Alberto Álvarez, muchas gracias por la contribución. Epa, por aquí. Ahora sí, muchas gracias también, Waldo Quijada, por tu generoso aporte, y naturalmente bienvenido a Miguel Gurín al canal. Muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, alguna interrupción por ahí, algún accidente con la conexión, pero en mi opinión pudimos presentar más o menos algunas ideas de análisis, de interpretación de la situación actual frente a esta pregunta: ¿por qué no acelera? Si evidentemente podría, si este el momento desde lo militar, pero no desde lo político. Realmente aparezco muy interesado, demoledores y demoledoras, muy interesado en su opinión y en su visión, en sus análisis. Así que, si quieren, en los comentarios presenten ahí sus interpretaciones, quizás
en parte coincidiendo conmigo y en parte no, quizás completamente distintos. Realmente muy interesado yo en las opiniones de ustedes y así como siempre realizo la lectura de los comentarios de por sí, hoy mucho más, porque muchas veces los insumos de ustedes, miradas distintas, nos ayudan a nosotros o me ayudan a mí a generar una visión con otros aspectos de análisis no considerados, ¿sí? ¿No? Bueno, demoledores y demoledoras, el spam de siempre, ayúdennos con los like, nos ayuda eso contra la censura, nos ayuda con la difusión. Recuerden que también nos pueden acompañar por Facebook, por Instagram y por Rumble. Ayúdenos, por favor, también con la consolidación de nuestro canal de respaldo Demoliendo Mitos en la Política 2.0. En la descripción del video aparece el enlace, clic ahí en el canal y una vez dentro de Demoliendo Mitos de la Política 2.0, clic en suscribirse. Obviamente, si no aparecen suscritos a este canal, por favor, clic. Y si nos ayudan a través de una membresía o de una contribución con PayPal, mejor aún. De lo contrario, si no pueden y nos acompañan acá con las transmisiones, nosotros felices de la vida. Demoledores y demoledoras, recuerden también que el día de mañana charla con Fernando Moragón. Ayer presentamos ahí en la pestaña de comunidad las fotos del encuentro demoledor del día jueves, del encuentro con los demoledores y las demoledoras aquí en Buenos Aires, un éxito. Hace unos días también realizamos encuentros personales muy lindos con Eduardo Bior, con Guillermo Laferriere, bueno, con Atilio Borón. Todas las fotos de esos encuentros aparecen ahí. Las de Guillermo todavía no, pero ya las voy a presentar hoy o mañana. Así que quien quiera un poco de recorrer ahí, un poco de chusmerío de nuestras actividades por acá, puede ahí recorrer la pestaña de comunidad con todas esas fotos de nuestras actividades sociales, ¿sí? En las próximas semanas, ya desde Colombia, vamos a comenzar nuevamente con los invitados, además de Fernando Moragón, así que tranquilos con eso, ya varias cosas pensadas, ahora no podemos porque aparecemos con un pie acá y otro pie allá, así que por eso menos invitados en esta última semana y la anterior, pero comenzamos la semana próxima seguro con muchos invitados nuevos, así que prometido eso para las próximas semanas. Bueno, demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Los quiero mucho, las quiero mucho. Chau, chau.